para que los adultos también aquí nos quedemos, los niños con sus maestros. Vamos a pasar, hermanos. Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con el estudio a la carta a los Colosenses. La semana pasada vimos un poco de la introducción de esta carta. Si ustedes recuerdan, vimos un poco de la introducción, que es el autor. El autor fue Pablo. El compañero Timoteo estaba acompañándolo en la prisión cuando él estaba en Roma. Vimos también a quién fue dirigida. Esta carta está dirigida a los hermanos en Colosas, pero también se aplica a nosotros, hermanos. También hablamos un poco de la herejía que los falsos maestros querían introducir en la iglesia. Querían meter el asceticismo. Hablamos un poco del asceticismo. Estaban enseñando emanaciones y estaban diciendo que Jesús no era suficiente en cuanto a la salvación. Y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero también en estos versículos que vamos a ver, Pablo le da un reporte Epafras le da el reporte a Pablo de que no solamente había esa herejía, sino que también le da un reporte en el sentido de que ellos habían creído el Evangelio. Y estos versículos que vamos a ver es una gratitud de Pablo porque ellos habían creído el Evangelio. Ellos crecían en amor, tenían esperanza, y es de aquí de donde sale la gratitud de Pablo. Como tema, pues realmente es la gratitud, es de lo que habla estos versículos, pero el texto es Colosenses, capítulo 1, del versículo 3 al 8. Colosenses, capítulo 1, del 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Si Dios concede, vamos a tocar todos estos versículos, pero vamos a empezar con una oración. Padre, Señor, le damos gracias por este día más de vida, Padre. Gracias por los hermanos que están aquí, Padre, y por los que vienen en camino. Le pedimos que ellos lleguen con bien. Padre, le pido que limpie de mí todo pensamiento que no esté conformado a su palabra, que me ayude, Padre, a explicar su palabra de una manera correcta. Y le pido, Padre, que los hermanos puedan aprender un poco más de su palabra. Señor, le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, como Pablo, ahí en el versículo 1, en el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo saludado primeramente a los santos, que es lo que Pablo hace en los versículos anteriores, hace algo más. El apóstol no solamente se presenta, sino como lo hace, como es costumbre, siempre da gracias. Si ustedes se fijan en las epístolas de Pablo, siempre que él primero da la salutación y después viene algo que resalta y da gracias. Y aquí Pablo está haciendo eso y cae de rodillas en acción de gracias y oración. Pablo reconoce que quien merece nuestra gratitud es Dios. Es lo que dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Él estaba dando gracias a Dios por la vida de los colosenses, porque ellos habían creído el Evangelio. Y él está diciendo que siempre, ahí mismo en ese versículo dice, siempre orando por vosotros. No se refiere a que
siempre estaba orando. Él está diciendo que siempre que oraba, daba gracias a Dios por la vida de los colosenses. Siempre que oraba, Pablo se acordaba de ellos y decía, gracias Señor por la vida, porque ellos creyeron en el Evangelio. Él no los, y si nos ponemos a ver esto, él no los había visto nunca, él no los había visto, él estaba prisionero, él estaba en la cárcel. Si ustedes recuerdan, eso lo vimos la semana pasada, Pablo estaba encarcelado, pero él no los había visto y aún así él estaba orando por ellos. Y muchas veces nosotros encontramos difícil recordar en oración a muchos de nuestros amigos, parientes, pero Pablo oraba no solo por los que él conocía o por los que había visto, sino también por los cristianos en lugares lejanos. Y la oración, hermanos, es el privilegio de tener audiencia delante de Dios, el soberano del universo. Y Pablo da gracias aquí por esto. Y las Escrituras también, en cuanto a nosotros, nos exhortan a estar en oración y dar gracias. En 1 Tesalonicenses 5:17, pasamos ahí, en 1 Tesalonicenses, allá adelantito, 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5 y versículos 17 y 18. Vamos a leerlo desde el 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y esto está escrito también a los creyentes. Nosotros siempre tenemos que estar en oración, tenemos que estar dando gracias a Dios en cualquier circunstancia, no solamente en momentos buenos, sino también en momentos que nosotros consideramos que son malos. Y ahí en ese mismo versículo, ahí mismo en Colosenses, en ese mismo versículo, en el 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La palabra griega para fe es pistis. Significa estar persuadido de algo y creerlo. Pistis viene de la palabra peito, obedecer, y la fe siempre se manifiesta en la obediencia. La fe bíblica no es un salto al vacío, está basada en hechos y fundamentada en el Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, un versículo dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero Pablo aquí también está dando gracias, dice, porque tienen fe, pero ¿qué tipo de personas eran los hermanos? Si ustedes lo expliqué un poco, ellos vivían en una región que se llamaba Frigia. Y eran paganos. Ellos no adoraban al Dios verdadero, tenían muchos dioses, como Cibeles, Isus, Serafis, Dímeter y Artímodo, eran varios dioses de los que ellos adoraban. Pero Pablo está dando gracias, ¿por qué? Porque creyeron en el Dios verdadero. Y porque ellos habían más bien depositado su fe en el objeto verdadero. Mucha gente habla de la fe como algo especial, pero si la fe no está puesta en Cristo, no sirve. La fe por sí sola no salva, hermanos. La fe tiene que estar puesta en el objeto correcto, tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Allá en Romanos 3, vamos a pasar allá a Romanos 3. Romanos 3, 21. Y lo vamos a leer hasta el 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí en Romanos también en el 5:21 dice, para que así... No, perdón, perdón, creo que ese versículo me equivoqué, hermanos, perdón. 3, 21, 22, vamos a pasar allá a Romanos 10, 11.
La escritura dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esa es una promesa. Y Pablo aquí está diciendo, él está dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes tenían fe. Y las escrituras enseñan que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí vamos a pasar ahí mismo en Colosenses 4, la siguiente parte del versículo dice, y del amor que tenéis a todos los santos. La fe tiene como resultado el amor. La fe tiene como resultado el amor en vez del egoísmo o la envidia. Era notorio que ellos tenían fe. Y el amor, esta es la marca de los verdaderos cristianos, de los verdaderos discípulos. Y ustedes recuerdan, una parte del fruto del Espíritu es el amor. Ágape se refiere al amor por elección, al amor de la voluntad. No es un sentimiento o un afecto emocional, es servirlos de manera sacrificada. Ese es el amor de Dios. La palabra dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Ese es el amor en práctica, ese es el amor de Dios. Y debemos también nosotros ver esto, hermanos, en el punto de cómo podemos ayudar a otros hermanos, cómo podemos servirles, cómo podemos orar por ellos. Allí en Gálatas, si pasamos allí en Gálatas 5:13, el libro de Gálatas. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces ahí Pablo está exhortándoles, oigan, ustedes han sido libertados del pecado, no vuelvan al pecado, más bien usen su libertad para servir a los hermanos, es lo que está diciendo. Y es una evidencia de un verdadero creyente, como decía en Juan, si pasamos allá al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en Primera de Juan. Primera de Juan. Allí en Primera de Juan 3, 14 y 15. Dice, hermanos míos, el 14, dice, nosotros la vida en que ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. O sea, el amor como tal en un cristiano es parte de la evidencia de su salvación. También ahí en el 4:20, ahí en Primera de Juan, en el 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, y realmente el Señor también nos dice, y es un mandamiento el amar a los hermanos. Ahí en Colosenses, vamos a pasar allá en Colosenses 1:5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y la esperanza viene como resultado de la fe. La fe y la esperanza no se pueden separar. Los colosenses, así como nosotros, tenemos una esperanza, y esta esperanza está en el cielo. Nadie la puede quitar, nadie la puede dañar. Esta esperanza viene en el paquete de la salvación. La palabra griega es apokeima, significa guardada o reservada. En este versículo, la esperanza no significa la actitud de esperar o anticipar algo, sino aquello que la persona espera. Aquí significa el cumplimiento de nuestra salvación, cuando seremos llevados al cielo y entraremos en nuestra herencia eterna. Pero hermanos, algunas personas piensan y sueñan con el cielo, la calle de oro, las puertas de perla,
el mar de cristal, pero hermanos, esto no va a ser lo más glorioso. Lo más glorioso va a ser a nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Eso va a ser lo más glorioso. Vamos a ver a ese Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. No nos vamos a cansar, hermanos, de darle gracias por todo lo que hizo por nosotros. Y Él cumplirá nuestra esperanza al hacernos semejantes a Él. Vamos a pasar ahí mismo en Colosenses 1:27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Creo que también me equivoqué. El 27, perdón. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de gloria, hermanos. Y también la palabra dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. En primera de Juan 3:1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, 3 y 4. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Esa es la esperanza de nosotros. Mucha gente no tiene, vean los de afuera, hermanos, no tienen esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza viva. Es lo que Pedro también dice ahí en Primera de Pedro 3, 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, 4 y 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para ver otro versículo más, ahí en Filipenses, allá adelantito de Colosenses, atrás de Colosenses. En Filipenses, capítulo 3, del 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la esperanza, esta es nuestra esperanza. Un día vamos a estar con Él en la gloria adorando. Allí en Colosenses 1:5, en la siguiente parte del versículo dice: de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos habían oído este mensaje por parte de Epafras. Las Escrituras dan a entender que en el ministerio de Pablo en Éfeso, Epafras estuvo en Éfeso y escuchó el Evangelio por parte, no sabemos quién lo pudo haber predicado, pero él escuchó el Evangelio en Asia y regresa a Colosas y él empieza a predicar. Y Dios empieza a dar fruto. Dice: por parte de Epafras, él les explicó de esta herencia. O sea, Epafras les habla también de esta herencia cuando les dio el Evangelio. El Evangelio tiene que ser oído. Es la palabra verdadera del Evangelio. Es la verdad porque Dios es su autor. Allí en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios. Ahí Pablo, Primera de Corintios 15.
15, 2, 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está el Evangelio. Perdón, el 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Y es lo que Pablo les había predicado a ellos. Y Epafras hizo lo mismo. Él lo que hizo, él fue y llevó el Evangelio. No les explicó nada más. El Evangelio es lo que da fruto. El Evangelio donde llega, lleva fruto y se expande. Ahí en Colosenses 1:6, en el capítulo 1, versículo 6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice que había llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. También en nosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio había llegado a los colosenses. La palabra mundo aquí no significa que había sido en ese entonces expandido a todo el mundo, o que todos hayan escuchado en ese tiempo el Evangelio todos. Yo creo que se refiere más a que todo a lo largo del Imperio Romano se había escuchado, porque Pablo había predicado en Asia, en toda eso, la provincia romana, en todo eso. Pero entonces no se refiere a que había sido predicado a todo el mundo, pero tiene que ser predicado el Evangelio. Tiene que ser predicado a toda criatura. Es un mensaje de esperanza para todos los pueblos y de todas las culturas. En Mateo, vamos a pasar ahí a Mateo 28. Versículo 19 y 20. Dice, por tanto, y estas son las palabras del Señor Jesús, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, ustedes vayan, prediquen el Evangelio, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí en la siguiente parte, en el versículo 6, ahí mismo en Colosenses 1:6, en la siguiente parte dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. El Evangelio donde llega, lleva fruto. Esto es en cuanto a las personas salvadas. Es suficiente para la salvación y también es suficiente para hacernos crecer a la semejanza de Cristo. Muchas personas dicen, no, ok, ya entendí el Evangelio y hay que estudiar cosas más profundas. Pero hermanos, no hay cosas más profundas. El Evangelio es lo más, yo creo que no, ni en la eternidad lo vamos a poder entender de una manera completa, hermanos. Pero el Evangelio es lo más importante. El Evangelio lleva fruto y crece. En contraste con un árbol, bueno, yo lo chequé así. Un árbol, si ustedes se planta y va creciendo, germina, va creciendo. Pero es algo interesante, el árbol mientras va creciendo no te da fruto, no da fruta. Hasta que llega, está firme, tiene suficientes nutrientes, hace sus ramas gruesas, y ya está listo para dar fruto. Y muchas veces aún no, así no dan fruto. Tienes que podarlos, tienes que fertilizarlos para que den fruto. Pero ¿saben qué? El Evangelio no es así. El Evangelio donde llega,
lleva fruto en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, el efecto que tuvo el Evangelio en Colosas desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios, la iglesia había crecido tanto en número como en el conocimiento espiritual. Y todo esto viene por la gracia de Dios. Es el regalo gratuito de Dios, el cual no merecemos. Para ver unos versículos aquí en Efesios 2, bueno, este versículo yo creo que ya todos se lo saben de memoria. Ya me perdí. En Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de ustedes, no es producido por ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También hay en Romanos, pasamos allá atrás a Romanos, en Romanos 3:24. Romanos 3:24, hermano. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por gracia, es gratuitamente, y Cristo es el autor de esa salvación. También allí en Hechos, vamos a pasar ya a Hechos. En Hechos 16, 14, para ver Hechos 16, 14. Hablando de esta mujer llamada Lidia, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, o sea, estaba Pablo predicando y ella estaba escuchando. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Evangelio es totalmente una obra de Dios. Él da la fe y Pablo es lo que está haciendo aquí. Él está diciendo, él está dando gracias a Dios porque los colosenses estaban siendo salvos. Ahí en el versículo, ahí mismo en Colosenses 1, 7 y 8, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y el Evangelio se anuncia por las personas. El Evangelio había llegado a ellos por Epafras. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Ellos aprendieron el mensaje de él. Aquí fiel, la palabra aquí la palabra consiervo es sundoulos, esclavo o servidor. Aquí Pablo está diciendo que Epafras es un servidor también del Evangelio. Dice que es un fiel diácono, servidor, fiel, un obrero de Cristo para vosotros. Y el Evangelio, el Evangelio había llegado a ellos por parte de Epafras. Pablo dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras fue fiel en predicar el Evangelio. Dios lo usó para que los colosenses escucharan la palabra. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Es por lo que estamos aquí, hermanos. Realmente, ¿cuál otro motivo estamos? Bueno, ustedes podemos decir, bueno, Dios me salvó para ser santo. Sí, es verdad, Dios nos salvó para ser santo. Pero si solamente Dios quisiera eso, nos llevaría al cielo, donde podemos ser santos, donde podemos adorarlo, donde podemos hacerlo bien, porque mientras estamos aquí no lo hacemos. Hay una razón por la que estamos aquí, y es por la cual no podemos, y la razón es porque no podemos predicar a nadie en el cielo.
¿A quién vamos a evangelizar en el cielo? Estamos aquí para predicar el Evangelio. Hermanos, hasta aquí vamos a quedar. Voy a terminar en oración. Padre, Señor, te doy gracias, Padre, por cada hermano que está aquí, Señor. Te doy gracias porque tu palabra, Padre, es verdadera. El Evangelio es el medio por el cual la gente puede ser alcanzada, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.